Buenas noches, profe, ¿cómo le va? Le voy a mencionar los temas más relevantes que se pudo tratar en la materia de trabajo social de caso. El genograma. Definición del genograma. Se lo define también como la representación gráfica del desarrollo familiar a lo largo del tiempo. Se lo considera como una herramienta capaz de incorporar categorías de información al proceso de resolución de problemas, mediante el uso de símbolos que ayudará al entrevistador a la recolección de información del sistema familiar. Esto se le utiliza o es utilizado para la resolución de problemas. El diseño se basa en la construcción de figuras que representarán a personas y líneas que describirán sus relaciones. Al ser un instrumento dinámico, debe actualizarse periódicamente, ya que existe cambios dentro de la familia. Su elaboración, al principio demanda de 20 a 30 minutos, pero ya con la práctica, el promedio sería de unos 12 minutos al momento de realizarlo. La simbología. El varón se representa con un cuadrado, la mujer con un círculo. En las personas, en las parejas, pues, se los representa de izquierda a los hombres y a las mujeres hacia la derecha. El fallecimiento se lo simboliza con una cruz. Los abortos se los representa con un círculo remarcado. La unión familiar se lo representa con líneas verticales. Los hijos deben ordenarse de mayor a menor y de izquierda a derecha. El matrimonio se representa por dos líneas verticales sobre las que se colocan las fechas. En el interior de cada figura se coloca la edad. Tenemos, para representar la funcionalidad se realiza trazos que conectan a los símbolos. Tenemos los más principales que vienen siendo la unión libre, que se los representa con una línea horizontal y con las letras U y L. Unión sexual fugaz se lo representa con línea horizontal y entrecortada. La relación extraconyugal se lo representa con dos líneas entrecortadas. La separación con una línea horizontal y una transversal. El divorcio, una línea horizontal y dos transversales. La resolución extraconyugal se lo representa con dos líneas entrecortadas. El caso de divorcio y la unión otra vez se lo representa con una línea transversal y el matrimonio religioso y el matrimonio civil se lo representa con una línea horizontal colocando los años y las respectivas letras. El prediagnóstico. El prediagnóstico se plantea como una etapa previa al diagnóstico. El prediagnóstico menciona que se debe entrar con un análisis de observación completo para identificar los problemas, las problemáticas, características y sus actividades. Para realizar un prediagnóstico se realiza un seguimiento con respuestas de los individuos que se va a tratar para analizar, determinar las actividades, si se quiere más datos los individuos estarán dispuestos a brindarnos más información. El objetivo del prediagnóstico consiste en proponer medidas para resolver problemas, definir un proceso de asesoramiento que arroje resultados positivos o negativos. Principios fundamentales del trabajo social según Forrester. La individualización, cada persona es única. Es un producto de una transformación social y resultados de sus relaciones mutuas. Es una estructura de la personalidad propia de la sociedad. Es un principio básico, según lo cual todos los individuos, grupos y comunidades son distintos unos de otros, por lo cual requieren atención particular. También es un mecanismo mediante los individuos ejercen presión colectiva sobre una sociedad que se establece sin establecerse. La autodeterminación, derecho del individuo de tomar sus propias decisiones. La autodeterminación vincula a la personalidad, la motivación humana y al funcionamiento óptimo.
También se refiere al derecho que tiene cada individuo, grupo o comunidad de elegir su propia información de vida. El trabajador social no debe tomar decisiones por otros porque limita la responsabilidad de tomar sus propias decisiones. De acuerdo a la teoría, la autodeterminación, las personas deben lograr las siguientes actividades: la competencia, la conexión y la autonomía. Tenemos la observación de una actitud que no enjuicia al cliente. No hay que culpabilizarlo. Se emplea para estudiar las características del medio ambiente del cliente. Es conocer el valor humano sin distinción de raza, condiciones económicas, religiosas, opiniones políticas y en veces su conducta. Se debe fomentar al hombre el sentido de dignidad y de respeto propio. La aceptación. Tratar al cliente como una persona, no hay que discriminarlo. La aceptación es la capacidad para asumir la realidad tal como es. Por otra parte, es un proceso de tolerancia y de adaptación al medio, con situaciones que pueden ser agradables o desagradables. Es un proceso de tolerancia y de adaptación, más no de una lucha. El respeto. El respeto a su propia persona. Tratar a la persona en un plano de igualdad. Menciona que en esta parte reconocemos a cada persona o individuo el derecho y la capacidad de tomar sus propias decisiones. Es el reconocimiento de una persona como un ser autónomo, único y libre. El FODA. El análisis FODA se centra en 4 elementos, los cuales son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. El objetivo del análisis FODA es revelar fuerzas positivas que se pueden trabajar en conjunto, así como problemas potenciales que necesitan ser tratados al menos o pueden ser reconocidos. Antes de aplicar un análisis FODA, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Realizar las siguientes preguntas, como pueden ser: ¿cuáles son sus fortalezas y debilidades en nuestro grupo o actividad? También, ¿cuáles son nuestras oportunidades y amenazas a las que estamos nosotros expuestos? Eh, ¿Quién puede desarrollar un FODA? Los usuarios más comunes que pueden realizar un FODA pueden ser los miembros de un equipo y los directores de proyectos. Lo más importante de esto es que nos arroja resultados, se dan cuando los participantes son motivados, comparten sus actividades, sus conocimientos. La intervención social. La intervención social se maneja con 2 significados. Primero, intervención general. Consta del desarrollo por el trabajador social desde el primer contacto con el usuario. La fase de intervención. En esta fase será una operación más adentro de la estructura básica del procedimiento del trabajador social. Nos menciona que es un pilar fundamental de la intervención, conformando por las relaciones interpersonales que se establecen entre el usuario y el trabajador social. El profesional debe demostrar cualidades tales como relaciones interpersonales, pueden ser empatía, calidez, confianza y comunicación, aptitudes profesionales, improvisación, creatividad y entre otros. Subprocesos, información, asesoramiento. Método de servicio social de Helen Harris. ¿Quién fue Helen Harris Palmer? Nació en 1906, murió en el 2004. Profesora de la Universidad de Chicago, instructora clínica de la Universidad de Columbia. Fue un gran exponente de trabajo social. El método de trabajo social individual fue mencionado por ella en 1965.
El método de diagnóstico, según Helen Harris, es una transición progresiva entre el trabajador social y el objeto de intervención, fomentando la motivación al sujeto para afrontar sus propios problemas. Este método es usado por distintas instituciones. También es un método de diagnóstico cada vez ser reflejado y reflejando comportamientos consciente y consciente de los individuos. En los últimos 10 años, algunos investigadores han notado que el objeto de método de caso individual ha sido muy excelente. El método. Conceptos básicos. Es la ciencia que estudia los métodos de conocimiento. Al mismo tiempo, es una aplicación coherente de un método o un conjunto de operaciones. Se trata de una guía que nos va indicando qué hacer y cómo actuar cuando se quiere obtener algún tipo de investigación. En esta parte, la estructura metodológica, podemos determinarlo como primero el estudio. Es importante conocer la información que conlleva un problema. Proviene de distintas entrevistas, es necesario de la primera entrevista en el estudio. En el diagnóstico nos permite conocer el escenario de estudio donde pudo trabajar la relación problema-individuo. El diagnóstico dinámico. Aquí se puede determinar dónde se incorporó nuevos elementos. Se hace estudios y se suman muchos elementos dentro de la investigación. En el diagnóstico clínico nos ayuda a encontrar múltiples razones a las problemáticas de cada individuo, como puede ser familiar, medios económicos, salud, ambiente laboral. En el diagnóstico etimológico es la causa y el efecto mediante entrevistas, visitas domiciliarias. También nos ayuda a identificar qué es lo que está pasando y tratar de buscar las causas. El tratamiento. Optamos por un plan de tratamiento a aprovechar los recursos generados de distintos puntos de vista. Algo muy importante en esto es el contrato hablado. ¿Qué nos sirve para poder trabajar con el individuo? Es importante ponerle en conocimiento quiénes somos y cuál es nuestro objetivo. El diagnóstico. El diagnóstico social tiene como capacidad para determinar el tipo de intervención más adecuado para modificar las situaciones. Un diagnóstico incluye la apreciación que la persona o grupo tiene de sus necesidades, de sus problemas o sus capacidades. En esto también es muy importante saber que el diagnóstico es una necesidad y una responsabilidad del trabajo social, por lo que deben incluir puntos de vista del individuo, pero su intervención es únicamente del profesional del trabajo social. En esto hay tres niveles, como son el nivel causal, el descripto y el de evaluación. Muchas gracias. Esta ha sido mi exposición.